cómo liberarse del deseo. El camino del Tantra. Profundizando en las técnicas de meditación del Vijnana Vaidhava Tantra. Esta lección se refiere a las técnicas incluidas en la lista BBT 68 y 69. Permaneciendo en lo real, que está disponible en este canal. Tú dices que la motivación hacia la liberación, o al samadhi, también es una tensión y una barrera. Pero, no es verdad que eso no es un deseo, sino una aspiración. ¿La sed inherente al ser humano? Debes entender lo que significa el deseo, y las religiones te han confundido mucho al respecto. Si deseas algo del mundo, lo llaman deseo. Si deseas algo del otro mundo, lo llaman por otro nombre. Eso es absurdo. El deseo es el deseo. No importa cuál sea el objeto del deseo. El objeto puede ser cualquier cosa de este mundo, material, o del otro mundo, espiritual, pero el deseo sigue siendo el mismo. Todo deseo es una atadura. Incluso si deseas a Dios, es una esclavitud. Incluso si deseas la liberación, es una esclavitud. Y la liberación no puede ocurrir a menos que este deseo desaparezca por completo. Así que recuerda, no puedes desear la liberación, eso es imposible, eso es contradictorio. Puedes volverte sin deseos y luego ocurre la liberación. Pero eso no es el resultado de tu deseo. Más bien, es una consecuencia del no deseo. Así que trata de entender qué es el deseo. El deseo significa que en este momento no estás bien, no estás a gusto. En este mismo momento no estás a gusto contigo mismo, y algo más en el futuro, si se cumple, te traerá paz. El cumplimiento está siempre en el futuro, nunca es aquí y ahora. Esta tensión de la mente por el futuro es el deseo. Deseo significa que tú no estás en el momento presente y todo lo que está ahí solo es el momento presente. Estás en algún lugar del futuro y el futuro no es. Nunca ha sido, nunca será. Todo lo que es, siempre es el presente, este momento. La proyección de tu realización en algún lugar del futuro es el deseo. Entonces, sea cual sea esa realización futura, es irrelevante. Puede ser el reino de Dios, el cielo, el nirvana, puede ser cualquier cosa, pero si es en el futuro, es deseo. Y no puedes desear en el presente, recuerda, eso no es posible. En el presente solo puede ser, tú no puedes desear. ¿Cómo podrías desear en el presente? El deseo te lleva al futuro, a la fantasía, al sueño. Es por eso que Buda insiste tanto en no desear, porque solo al no desear te mueves hacia la realidad. Con el deseo te adentras en los sueños. El futuro es un sueño, y cuando te proyectas hacia el futuro te sientes frustrado. Estás destruyendo la realidad, ahora, por sueños futuros, y este hábito de la mente permanecerá contigo. Se fortalece cada día. Entonces, cuando tu futuro llegue, vendrá en la forma del presente y tu mente se moverá nuevamente a algún otro futuro. Incluso si pudieras alcanzar a Dios, no estarías satisfecho. Tal como eres, es imposible. Incluso en presencia de lo divino, te habrás alejado hacia el futuro. Tu mente siempre se está moviendo hacia el futuro. Este movimiento de la mente en el futuro es el deseo. El deseo no se relaciona con ningún objeto. Si deseas sexo o deseas meditación, no hay ninguna diferencia. Desear es el problema, que tú deseas.
Eso significa que no estás aquí. Significa que no estás en el momento real y el momento presente es la única puerta a la existencia. El pasado y el futuro no son puertas, son muros. Así que no se puede llamar espiritual a ningún deseo. El deseo como tal es mundano. El deseo es el mundo. No hay deseos espirituales, no puede haberlos. Ese es un truco de la mente, un engaño. Tú no quieres dejar de desear, así que cambias los objetos. Primero deseabas riqueza, prestigio, poder. Ahora tú dices que no deseas y que esas son cosas mundanas. Tú los condenas y los que los desean son condenados a tus ojos. Ahora deseas a Dios, el reino de Dios, Nirvana, Moksha, lo eterno, Sat Chit Ananda, el Brahman. Ahora tú deseas eso y te sientes muy bien. Crees que te has transformado, pero en realidad no has hecho nada. Tú sigues siendo el mismo. Te estás jugando una mala pasada a ti mismo y ahora estás en un lío más grande porque piensas que esto no es desear. Tú continúas siendo el mismo. La mente sigue siendo la misma, el funcionamiento de la mente sigue siendo el mismo. Tú no estás aquí todavía. Los objetos del deseo han cambiado, pero el mecanismo, el soñar, permanece y el soñar es el deseo, no el objeto. Así que trata de entender. Todo deseo es mundano porque el deseo es el mundo. Así que no se trata de cambiar de deseo, no se trata de cambiar los objetos. Se trata de una mutación, de una revolución del deseo al no deseo, del deseo al no deseo, no de los viejos deseos a los nuevos deseos, del deseo mundano a los deseos del otro mundo, de los deseos materiales a los deseos espirituales, no. Del deseo al no deseo, de desear a no desear, esa es la revolución. Pero, ¿cómo pasar del deseo al no deseo? Tú te mueves solo si tienes algún deseo. Si hay alguna posibilidad de lucro, alguna codicia, alguna ganancia, alguna ventaja, solo entonces tú estás motivado a pasar del deseo al no deseo. Pero entonces no te estás moviendo en absoluto. En realidad, con el no deseo alcanzarás la bienaventuranza eterna. Eso es correcto, con el no deseo sucede la bienaventuranza eterna, pero si te digo que al no desear obtendrás la felicidad eterna, lo convertirás en un objeto del deseo y entonces habrás perdido el punto completamente. No es un resultado, es una consecuencia de una comprensión profunda. Así que trata de comprender que con el deseo hay miseria, y no creas que ya lo sabes. Tú no lo sabes, de lo contrario, ¿cómo puedes moverte al deseo? Todavía no te has dado cuenta de que el deseo es miseria, el deseo es el infierno. Sé consciente. Cuando desees algo, sé consciente. Entonces muévete con el deseo plenamente alerta y entonces llegarás al infierno. Todo deseo conduce a la miseria, no importa si se cumple o no. Si se cumple, te lleva antes, si no se cumple se demora más, pero todo deseo conduce a la miseria. Mantente alerta durante todo el proceso y muévete con él. No hay prisa porque nada se puede hacer con prisa, y el crecimiento espiritual no es posible con prisa. Muévete despacio, con paciencia. Observa cada deseo y luego observa cómo cada deseo se convierte en una puerta al infierno. Si eres observador, si estás atento, tarde o temprano te darás cuenta de que desear es un infierno. En el momento en que la realización suceda, no habrá deseo. De repente, los deseos desaparecerán y estarás en un estado de no deseo. No digo ausencia de deseo, simplemente digo no deseo. No es posible practicarlo, recuerda, solo se pueden practicar los deseos.
¿Cómo puedes practicar el no deseo? No puedes practicarlo, solo puedes practicar los deseos. Pero si estás alerta, te darás cuenta de que ellos te conducen a la miseria. Y cuando cada deseo te conduce a la miseria, cuando esto se convierte en una realización para ti, ya no es una mera opinión y conocimiento, sino un hecho realizado, entonces el desear desaparece, se vuelve imposible. ¿Cómo puedes conducirte a ti mismo a la miseria? Tú siempre estás buscando la felicidad, pensando que lo haces, pero siempre te estás moviendo hacia la miseria. Esto ha estado sucediendo durante muchas vidas. Siempre piensas que esta o aquella es la puerta del cielo, y cuando has entrado siempre te das cuenta de que es el infierno. Y esto ha sucedido sin ninguna excepción, siempre es así. Muévete con plena atención en cada deseo y permite que cada deseo te lleve a la miseria. Entonces, de repente, un día la madurez te sucederá esta madurez, te darás cuenta de que todo deseo es miseria. En el momento en que te das cuenta, el desear desaparece. Ya no hay necesidad de hacer nada, el desear simplemente se desvanece, se marchita, y tú estás en un estado de no deseo. En ese no deseo está el nirvana, lo perfecto, es la dicha absoluta. Puedes llamarlo Dios, el reino de Dios o como quieras llamarlo, pero recuerda bien que no es el resultado de tus deseos. Es una consecuencia del no desear, y no desear no se puede practicar. Los que practican no desear, se engañan a sí mismos. Hay muchos bhikkhus y sannyasins en todo el mundo que están practicando no desear. No puedes practicar no desear, no se puede practicar nada negativo. Por debajo ellos están deseando, están anhelando a Dios, la paz que sucederá, la dicha que les espera en algún lugar en el futuro más allá de la muerte. Están deseando y a su desear lo llaman deseo espiritual. Puedes engañarte a ti mismo muy fácilmente. Las palabras son muy engañosas y se pueden racionalizar. Llamas a un veneno ambrosía, y cuando lo llamas ambrosía aparece como ambrosía. Las palabras hipnotizan, eso es una cosa. Pero este sentimiento, esta comprensión de que el deseo es miseria, debe ser tuya. Mary Stevens ha escrito en alguna parte que estaba de visita en la casa de una amiga y que la hija de su amiga era ciega. Mary Stevens estaba muy desconcertada porque la niña decía, él es feo, no me gusta, y el color de este vestido es hermoso. Como era ciega, Mary Stevens preguntó, ¿cómo sientes que alguien es feo y que un color es hermoso? La niña respondió, mis hermanas me lo dicen. Eso es conocimiento. El Buda ha dicho que el deseo es sufrimiento, es miseria y tú continúas repitiéndolo. Eso es conocimiento. Tú estás deseando y nunca has visto que el deseo es miseria. Solamente has escuchado a Buda. Esto no servirá. Simplemente estás desperdiciando tu vida y tu oportunidad. Solo tu propia experiencia puede cambiarte, nada más te cambia. El conocimiento no puede ser prestado. Si es prestado, solo es una falsificación. Parece conocimiento, pero no lo es. Pero, ¿por qué seguimos a Buda o a Jesús? ¿Por qué? Por nuestra codicia. Miramos a los ojos de Buda, y son tan pacíficos que surge la codicia, surge el deseo de cómo lograr eso. El Buda es tan dichoso, está en éxtasis a cada momento. Surge el deseo de saber cómo ser como Buda. Nosotros también deseamos esos estados. Después continuamos preguntando cómo Buda logró esto, cómo sucede. El cómo crea muchos problemas porque entonces Buda dirá que sucede en el no deseo.
Y él tiene razón, le ha sucedido en el no deseo. Pero cuando escuchamos que sucede en el no deseo, comenzamos a practicar el no deseo, comenzamos a abandonar los deseos, y todo el esfuerzo es un deseo de ser como Buda. Buda no estaba tratando de ser como otra persona, él no estaba buscando ser un Buda. Simplemente estaba tratando de comprender su propia miseria, y cuanta más comprensión surgía en él, más miseria desaparecía. Entonces un día llegó a comprender que el deseo es venenoso. Si tienes deseos, te has convertido en víctima, entonces no hay posibilidad de que alguna vez seas feliz. Solo puedes esperar, puedes tener esperanza y frustración, luego más esperanza y más frustración, ese será el círculo. Y cuando te sientes más frustrado tienes más esperanza, porque ese es el único consuelo. Tú sigues moviéndote en el futuro porque en el presente siempre tienes frustración, y la frustración se debe a causa de tu pasado. En el pasado, este presente era el futuro, y tú lo esperabas. Ahora eso es una frustración. Entonces vuelves a tener esperanzas en el futuro, y cuando se convierta en el presente te frustrarás de nuevo. Entonces volverás a tener esperanza. Luego más frustración, más esperanza, y con más esperanza, aún más frustración. Este es un círculo vicioso. Esta es la rueda del samsara. Pero ningún Buda puede darte sus propios ojos. Y es bueno que no te los pueda dar, de lo contrario tú siempre seguirás siendo un farsante, eternamente. Entonces nunca serás auténtico. Es bueno sufrir porque solo a través del sufrimiento te volverás auténtico y real. Así que lo primero, muévete con tus deseos para que puedas entender lo que realmente son. Experimenta cualquier sufrimiento que esté escondido allí. Deja que se te revele. Solo eso es austeridad, solo eso es tapascharya. Neroupe ha dicho que si tú puedes estar alerta, todo deseo te lleva al nirvana, y este es el significado, porque si estás alerta, sabes que todo deseo es miseria. Y cuando has buscado en todos los escondrijos y rincones del deseo, de repente te detienes. En ese detenerse está el suceder, y eso siempre está ahí. Ese suceder siempre está esperándote, esperando encontrarte en el presente. Pero tú nunca estás en el presente, siempre estás soñando. La realidad te sostiene. Debido a lo real estás vivo, debido a lo real existes. Pero tú continúas moviéndote en lo irreal. Lo irreal es muy hipnótico. He oído un chiste judío. Dos viejos amigos se reencuentran después de muchos años. Entonces un amigo le dice al otro: no te he visto en 25 años. ¿Cómo está tu hijo Harry? El otro respondió: ese es un hijo, es un gran poeta. Por toda la tierra se escucha su voz, se cantan sus canciones, y los que saben de poesía dicen que tarde o temprano va a ser premio Nobel. El amigo dijo: maravilloso. Y háblame de tu segundo hijo, Benny. ¿Cómo está él? El amigo respondió: estoy muy feliz por mi segundo hijo. Es un líder, un gran líder político. Miles y miles lo siguen, y estoy seguro de que tarde o temprano será el primer ministro de este lugar. Entonces el otro amigo dijo: vaya. ¡Qué afortunado eres! ¿Y qué hay de tu tercer hijo, Easy? El padre se puso muy triste y dijo: ¿Easy? Él sigue siendo Easy. Él es un sastre. Pero te digo que si no fuera por Easy, todos habríamos estado hambrientos. Pero el padre estaba triste porque Easy solo era un sastre. Y el poeta y el gran político, el gran líder,
solo eran sueños. Easy es la realidad, el sastre. Pero si no fuera por Easy, todos estaríamos hambrientos, respondió. Tú no podrías existir si no fuera por este momento. Eso es real. Pero nunca estás contento con eso. Eres feliz en tus sueños del futuro sobre premios Nobel, primeros ministros. En este momento, Easy es solo un sastre. Tu realidad es donde estás conectado a tierra. Tus sueños no son tu tierra. Son falsos. Acepta tu realidad en el momento presente. Encuéntrala, enfréntala sea lo que sea y no permitas que la mente se mueva hacia el futuro. El futuro es el deseo. Si tú puedes estar aquí y ahora, eres un Buda. Si no puedes estar aquí y ahora, entonces todo es un sueño solamente. Y tendrás que regresar porque los sueños no pueden llevarte a ninguna parte. Solo pueden llevarte a la esperanza y a la frustración, pero nada real sucede a través de ellas. Y recuerda el punto importante, tú no puedes imitar. Tendrás que pasar por el sufrimiento. El sufrimiento es el camino. Te purifica, te pone alerta, te hace consciente. Cuanto más consciente eres, menos lleno de deseos estás. Si tú eres perfectamente consciente, sucede el no deseo, y la meditación no significa nada más que conciencia perfecta.